municipal. Nos fuimos de fin de semana, Carlos, si te acuerdas, con lo que parecía un acuerdo más o menos claro entre el PSOE y Toma la Palabra para reeditar el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid. Había habido algunas diferencias sobre cómo diseñar las áreas de gobierno, las delegaciones, las concejalías, en definitiva, lo que sería el reparto del día a día en la gestión municipal. Bueno, lo dejamos así, con aquello más o menos salvado. Por la tarde empezaron a adelantarse los acontecimientos y en las redes sociales el alcalde anunció o explicó que daba por rotas prácticamente las negociaciones con Toma la Palabra. Situaba como argumento el hecho de que de esta formación se hubiera pospuesto una asamblea que estaba prevista para el fin de semana, asamblea con las bases en las que tenían que pronunciarse, bueno, pues sobre ese pacto de gobierno, sobre ese acuerdo y sobre la posibilidad de repetir la presencia de los concejales de Toma la Palabra en el gobierno municipal. A partir de ahí, nuevos mensajes, nuevo cruce de mensajes en las redes sociales, con el portavoz del PSOE haciendo también declaraciones a los medios, hablando de una pérdida de confianza, de soberbia incluso, y mensajes, en este caso a través de correo electrónico, el que enviaba ayer por la tarde Manuel Sarabia al alcalde Óscar Puente, al alcalde en funciones, pidiéndole pues que el diálogo por su parte seguía abierto y que todavía había posibilidades de buscar acuerdos de gobierno o de cualquier otro tipo. Y así hemos llegado a este punto, a las 12:38, a 22 minutos para que tenga lugar esa comparecencia del alcalde en la que no sabemos muy bien qué va a decir, y tenemos ya a Manuel Sarabia escuchándote, Carlos. Muy bien, pues dos cosas para Manuel Sarabia antes de que sigas tú con la entrevista. Don Manuel, muy buenos días. Muy buenos días. Y como siempre, bienvenido a Radio Valladolid de la cadena SER y gracias por cedernos hoy el despacho de la Concejalía de Urbanismo, que eso está bien. Por cierto, don Manuel, dos cosas rápidas. Primero, ¿por qué se retrasa la asamblea con las bases? Sí, es la consulta, realmente no es la asamblea. Sí, bueno. Se retrasa porque había una serie de elementos que no estaban todavía cerrados y no se pudo hablar sobre ellos. Realmente lo que nos dijo el Partido Socialista en la mañana del viernes es que eso estaba cerrado y que no había lugar a hablar sobre ellos. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a comentar en qué situación está, vamos a ver si podemos hablarlo entre el viernes, sábado, domingo, lunes, y pues ponemos la consulta para un poco más adelante. Simplemente la cuestión era para completar el acuerdo en todos sus términos, que no hubiese una parte que estaba impuesta o como un ultimátum, como si dijésemos. ¿Y eso es tan importante para romper las negociaciones? Sí, al parecer, en el momento en que Óscar Puente vio que aplazábamos la consulta, lo tomó como si fuese una agresión o algo parecido y decidió, simplemente con un WhatsApp que me envió y me dijo, vosotros aplazáis la consulta, nosotros suspendemos las negociaciones, punto. No había más y ahí se cerró, no hubo más. De manera que este ha sido más o menos el proceder, que es un tanto insólito y desde mi punto de vista incomprensible. Ya. ¿Y cuál es la situación ahora mismo? Bueno, pues la situación, nosotros hemos aplazado la consulta, como dijimos, sí. Hemos intentado por tierra, mar y aire que poder hablar con el Partido Socialista, es que es algo que nos resulta sorprendente. Óscar Puente y nosotros somos dos formaciones, el PSOE y nosotros, que estamos diciendo que hay que dialogar, que hay que hablar. Realmente Óscar Puente habla por Twitter con mucha gente. Hoy mismo ha recibido al candidato o al concejal de Vox. Sí, lo hemos escuchado aquí. Pero con nosotros es que no quiere hablar. Pero digo, no quiere hablar, es que el mismo sábado estuve en un acto en el ayuntamiento, en el salón de recepciones, y fui a su despacho a decirle, oye, tenemos que hablar, y me dijo que no había nada de qué hablar. De manera que me resulta sorprendente. Ya. La sensación que tenemos es de sorpresa. Claro, por eso decía yo que si es tan importante esa consulta para romper las negociaciones, ¿no? Porque parece que hay algo más, ¿no? Bueno, la verdad es que no lo sé. Cuando digo que es sorprendente es que parece una excusa, porque romper unas negociaciones de esta naturaleza, que es para formar el gobierno de la ciudad, que es un gobierno que se ha dicho que ha funcionado bien en los últimos 4 años y que creemos que es lo suficientemente importante como para no distorsionarlo las negociaciones con algo de este tipo. Y entonces vemos que la primera semana no había ninguna prisa, la primera semana no se habló. Nosotros mismos le llamamos al señor Puente para decirle, oye, vamos a hablar, porque estábamos en la idea de que se podía formar un gobierno. La primera semana no había ninguna prisa. Y luego resulta que por el hecho de posponer, cuando queda
queda una semana entera. El hecho de posponer una consulta del sábado al martes, como decíamos, pues parece que se hubiera ya un asunto ineludible y que eso ya suponía una ruptura total o, como digo antes, una agresión. Más bien parece una excusa. Yo creo que tiene que haber más cosas. Ya, bueno, por eso le preguntaba. Antes de que Mario siga con la entrevista, Manuel, ¿sabe que hay en rueda de prensa ahora a la 1 de la tarde? No sabemos muy bien qué es lo que va a decir el alcalde. ¿Usted? No lo sé, porque la información que tenemos es la de los medios, nada más. Entonces, las posibilidades, claro, son la de abrirse a la reunión y a hablar con nosotros. Yo creo que eso es una posibilidad que me parece que sería la más razonable desde nuestro punto de vista, pero también está la posibilidad de que decida gobernar en solitario o gobernar con otros grupos. Lo ha tenido abierto desde el primer día, incluso lo llegó a decir, tenemos estas posibilidades y lo sigue teniendo. Mario, cuando quieras. Yo me gustaría preguntarle por algo de lo que se ha hablado mucho en estos días y es el reparto famoso de las áreas, de las delegaciones, en definitiva, del día a día del Gobierno. Todo empezó con una propuesta que rechazaron de manera ustedes contundente. El martes hubo una reunión primera reunión por la mañana, en la que acercaron posturas y todo parecía más o menos acordado. Se ha hablado por parte del portavoz del PSOE de pérdida de confianza, se ha hablado de soberbia. ¿Es para ustedes realmente un problema el qué se gestiona y cómo se gestiona? No, vamos a ver, nosotros lo que vimos desde el primer momento cuando se nos presentó, teníamos una reunión el lunes pasado, entonces en esa reunión fuimos nosotros con una propuesta de organización municipal y de contenido, que es fundamental, lo hemos querido siempre vincular, porque nos parece que es lo razonable. ¿Para qué se va a gobernar? Entonces, una propuesta que hacíamos de contenido y de organización municipal de las distintas áreas. ¿Cuántas áreas? ¿De qué manera? Etcétera. Y por parte del Partido Socialista simplemente vinieron con una distribución de áreas en las cuales decían que nosotros seguiríamos en las mismas concejalías, pero con un recorte terrible de las competencias. Es decir, es que quedaban en algún caso, yo creo que podemos decir, ridículas. Una concejalía quedaba con un área, una dirección de área y un solo servicio con 20 trabajadores. Es que eso no es una concejalía, eso parecía una broma, de verdad. Y lo mismo pasaba, algo parecido con las otras dos, de manera que lo que dijimos es que eso no podía ser. El recorte era terrible, no tenía operatividad y pensamos que para el funcionamiento global no era operativo. Pasamos al martes. El martes hubo una reunión que fue muy productiva realmente. Cuando nos hemos sentado a hablar y cuando hemos empezado a ver las cosas y a razonarlas, ha ido bien. Pero una vez que quedaron asuntos pendientes, y esos asuntos pendientes que quedaron, pues ya no avanzó, porque luego ya no ha habido reuniones sin que estuviese presente Óscar Puente, y unas reuniones en las que se ha ido cerrando hasta que ha llegado un momento en el que han dicho no hay nada de qué hablar, esta es la propuesta. Esta es la propuesta que hace el Partido Socialista y lo tenéis que tomar o dejar. Incluso nos lo han dicho expresamente. No se habla del asunto, sino que esto queda cerrado. Y por lo tanto nosotros creemos que debemos intentar seguir hablando para ver las razones, para cerrar el acuerdo. Con todas las razones que se quieran plantear sobre por qué esa propuesta, y eso es lo que trasladaremos a las bases, a los militantes de Valladolid Toma la Palabra, al censo de Valladolid Toma la Palabra, para someterlo a consulta, pero era por hablarlo en conjunto y hablarlo sobre todo también con los contenidos, porque es que en la propuesta que se nos hizo de contenidos también se recortó, se quitaron cosas sin saber por qué, cosas que son fundamentales, que son algunos de los proyectos críticos que planteábamos en nuestro programa y se eliminan. Usted le envió un correo ayer, un email a Óscar Puente, ¿le ha contestado? No lo ha contestado. Yo estuve llamándole el jueves por la tarde varias veces por teléfono. No devolvió las llamadas. Le puso un WhatsApp, no contestó al WhatsApp. Al día siguiente contesta al WhatsApp diciendo, esto es lo que hay. No lo voy a leer, pero créanme, ponía, esto es lo que hay. ¿Lo aprobáis o lo rechazáis? No había posibilidad alguna de hablar de nada. Posteriormente volví a llamarle, volví a insistir en ir a verle. El sábado estuve y fui a su despacho a verle. Y ayer por la tarde le mandé un correo. Yo creo que la negativa a hablar, de verdad, es que no acabo de entenderlo, no lo entiendo. Parece, como he dicho antes, más parece una excusa de otra cosa. Cuando el PSOE, cuando el alcalde en funciones anuncia que se rompen las negociaciones por la convocatoria del aplazamiento de la consulta, ¿ustedes ya habían dicho a su militancia que aplazaban la consulta?
No, no, claro, nosotros el día anterior hubo una asamblea el jueves por la tarde en la plaza de la universidad en la que expusimos cómo quedaba a grandes rasgos la organización y cómo podíamos comprometernos en esas 3 áreas y en general fue bien aceptado. Y dijimos también que quedaban algunos asuntos pendientes y esos asuntos pendientes pues es los que el viernes esperábamos haber podido resolver, hablarlos y acordarlos para hacer un acuerdo hablado y completo. Al no haber podido hablar sobre esos asuntos, pues es lo que dijimos, vamos a ganar un poco de tiempo para poder hablarlos y para poder llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Y es lo que dijimos, aplazamos la consulta y además lo dijimos expresamente también a todos cuantos preguntaron sobre el tema. Aplazamos la consulta para poder hablar de estos temas y llegar a un acuerdo completo. Nada más. Y entonces ese aplazamiento es el que al parecer pues se tomó de esa manera. Es decir, el alcalde sabía que se iba a aplazar la consulta cuando ya hace ese anuncio, o era una presunción que tenía él en función de cómo se desarrollaban los acontecimientos. No. Cuando nos hace el anuncio de que estaba cerrado y de que no había nada de qué hablar y que esa era la propuesta y que no había nada que plantear ni que debatir o discutir, pues entonces lo que nos dijo es que, yo creo que lo que esperaba es que se dejase zanjado en la negociación de esa manera tan abrupta y que no se siguiese hablando para nada. Y esa tarde es cuando en Valladolid Tema la Palabra decidimos aplazar la consulta para intentar hablar sobre esos temas bien el viernes por la tarde, el sábado, domingo o el lunes. Las negociaciones políticas a veces tienen un poco de regateo. Yo te ofrezco tanto, tú me haces una contraoferta y vamos buscando el punto de equilibrio. Tienen, por tanto, mucho de estrategia. ¿Cree que el PSOE desde un primer momento quería llegar al punto en el que estamos ahora? Yo desde luego ni lo veo así ni lo quiero ver así, porque es que nosotros no lo hemos planteado así. Lo que hemos planteado desde el primer día es ver un gobierno, formar un gobierno que sea operativo, que funcione y que responda a unos contenidos que hay que desarrollar. Lo hemos dicho 1000 veces y creemos que eso es lo fundamental. Y no es más concejalías, menos de esta manera o de la otra, más competencias o menos, sino que sea razonable lo que se plantee. Y de lo que se ha ido planteando o viendo, pues naturalmente se han aceptado algunas propuestas que hacíamos nosotros y hemos aceptado propuestas que hacían ellos. Si es así como hay que hacerlo, pero yo creo que no se debe considerar como un regateo, sino como una organización conjunta de un gobierno que sea eficaz para la ciudad. Me refería más bien a la parte estratégica, es decir, uno puede llegar a una negociación y plantear algo que sabe que es imposible para que se abra un pequeño espacio para el diálogo y que pueda tener pensado de, bueno, pues si esto no sale como yo quiero, voy a ir a lo que quería hacer desde el principio, que en este caso, digamos que es gobernar en solitario. Por eso le preguntaba que si cree que había una estrategia premeditada para llegar a este escenario. La verdad es que no quiero verlo así porque me parecería horrible. O sea, si se ha planteado así, no lo quiero ver así. Sería algo estrepitoso, de verdad. No puede ser que no quiero creerlo así. Que se haya planteado como una estrategia para ir buscando este resultado. No lo quiero ver así. Vamos a situarnos dentro de unos minutos cuando el alcalde haga esa comparecencia y yo sé que a los políticos no voy a hablar de futuribles, pero hay no muchas opciones en la mesa, unas que se pueda mantener el acuerdo abierto y otras que diga que no, que va a gobernar en solitario con acuerdos puntuales con ustedes, con Ciudadanos, con el PP, a lo largo de la legislatura ya se verá. En ese escenario, ¿cómo se plantean ustedes estos próximos 4 años? ¿Como oposición pura y dura? No. Vamos, en ese escenario, si ese escenario se diese, que es verdad, que vuelvo a repetir lo dicho antes, que es uno posible desde el primer día. Y además que lo dijo el señor Puente directamente el primer día, que era una posibilidad. Si se da ese escenario, nosotros, como oposición, es evidente que actuaremos de una manera constructiva. No oposición pura y dura, sino para construir el futuro de la ciudad y el buen desarrollo de la ciudad, sin ninguna duda. Estemos donde estemos, es lo que nos mueve y es para lo que nos han elegido, está claro. Entenderá que hay muchos ciudadanos muy sorprendidos después de todo esto, porque han sido 4 años en los que, bueno, pues el entendimiento parecía evidente, la concordia, el buen rollo, si me permite la expresión, entre los concejales de Toma la Palabra y del Partido Socialista con responsabilidades de gobierno, y en apenas 15 días después de las elecciones todo acaba dinamitado como la escena final del puente sobre el río Kwai. ¿Cómo se lo explica esto a los ciudadanos? Pues efectivamente es difícil de explicar de la misma manera que es muy difícil de explicar que no se quiera hablar. Es que es sorprendente, de verdad es sorprendente. Parece que tienen o pereza para hablar o miedo a hablar y yo creo que las dos cosas son terribles. Yo creo que el hablar para poder negociar, para poder conformar un gobierno que, insisto, ha sido bueno,
pues parece razonable. Las prisas no hay quien las entienda, porque ahora hay una prisa terrible cuando ningún ayuntamiento está formado todavía, si se está hablando en todas partes. ¿Por qué esto había que resolverlo antes y por qué no empezamos antes si era tan complicado? Es muy difícil de entender todo desde nuestro punto de vista, pero insisto, sobre todo la falta de diálogo creo que es dificilísimo. En cualquier caso, pienso que hay que seguir insistiendo y yo creo que todavía queda un cauce para poder llevarlo adelante. Manuel Sarabia, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, gracias por atendernos y seguiremos hablando, me temo que bastante, durante las próximas fechas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.